Como les comentábamos en el video número 1, nuestro organigrama, vamos a estar viendo lo que son los ejercicios específicos en relación a las diferentes materias. Vamos a estar abordando diferentes ejercicios teatrales para poder combinarlos con diferentes ejes que se tratan en materias básicas de la primaria, como lo es las ciencias naturales, ciencias sociales, matemáticas y lengua. Pero además está decir que ustedes pueden tomar estas herramientas y la pueden adaptar a sus propios ejercicios. Recordemos que el fin y el objetivo de todo esto es que podamos utilizar las prácticas artísticas teatrales, la disciplina del teatro, como una herramienta más para poder llevar a cabo diferentes ejercicios y diferentes propuestas a nuestros alumnos y a nuestras alumnas. Tengamos en cuenta que esta es como la parte primordial del taller, ¿no es cierto? Porque recordando un poco lo que es el fin o el objetivo que teníamos con mi compañera Camila de esta secuencia de charlas, es justamente brindarles, como lo dice el título, recursos teatrales para la educación digital. Entonces lo que vamos a hacer es brindarles herramientas desde la educación artística teatral, desde las prácticas artísticas. Y para explicar estas actividades o ejercicios que nosotras les proponemos, vamos a hablar de dos formas de relacionarnos con los ejercicios: la actividad o el juego de roles y los juegos sensoperceptivos. Cuando hablamos de roles, estamos hablando de que son juegos que intervienen lo interpretativo y lo narrativo. En los juegos de roles, cada uno de los jugadores, cada una de las jugadoras, asumen un rol diferente que deben mantener durante toda una historia o una trama. Esto va a hacer que utilicemos dos grandes conceptos que están incluidos en el teatro: los diálogos y las acciones. Y vamos a incluir un segundo tipo de actividad, que son las actividades sensoperceptivas. La sensopercepción es el proceso por el cual recibimos información mediante diferentes estímulos que vienen y provienen desde afuera. Estos estímulos sensoriales son tomados por nuestros 5 sentidos: vista, audio, tacto, gusto y olfato. Estas actividades sensoperceptivas nos permiten generar experiencias perceptivas de manera consciente. Vamos a comenzar con la materia de lengua. Dentro de la materia de lengua vamos a empezar con las actividades de juegos de roles. Y cuando decimos juegos de roles, sobre todo para lengua, es muchísimo más fácil porque todo lo que tenga que ver con la lingüística, con lo que es hablar, nos permiten jugar y hacer juegos de roles. La propuesta de hoy en día y que le traemos nosotras es hacer el juego de un noticiero televisivo. Y con estos juegos televisivos podemos abarcar la temática de la narración. Y aquí desde los estudios les decimos que esta actividad nos va a permitir producir aprendizajes significativos, lúdicos, originales y comprometidos con la realidad actual. Volvemos al estudio. Volvimos acá y lo bueno de este formato televisivo o de esta herramienta de juegos de roles es que nos permite compartir un formato que conocen casi todas las chicas y los chicos. Así que podemos jugar con este formato de muchísimas maneras y sobre todo en lo digital. Lo principal es que nos va a permitir ahondar en muchísimos roles dentro de un noticiero televisivo. Desde los periodistas, por ejemplo, puede ser un periodista deportivo, un periodista del clima, un periodista o un movilero de la calle, los conductores del programa. Entonces vamos a poder ahondar en diferentes roles, podemos hacer grupos o podemos hacer que cada uno tome uno de los roles que más le interese en base a las noticias que hayan buscado. Otra forma también es que los docentes busquen las noticias referidas también a los temas que quisieran desarrollar o que estén como más integradas a los temas que quieran desarrollar y que las niñas puedan ampliar esa información. Lo más importante es no olvidarnos de la instancia de juego que nos propone esta herramienta teatral, por lo que vamos a proponerle a nuestros alumnos buscar soluciones para estas noticias. Les podemos proponer que busquen soluciones reales a estas problemáticas y que busquen soluciones imaginarias. Esto va a hacer que nuestro programa televisivo quede muchísimo más entretenido y divertido.
Cada periodista va a tener que tener escritas sus noticias y redactadas para poder expresarlas de la mejor forma y con fluidez, por lo que nos va a tomar un trabajo de redacción, de vuelta al texto y además de práctica ante la cámara para que salga lo más fluido y expresivo posible. Además de esto, vamos a tener que entrenar cómo va a ser nuestro periodista. Cada periodista va a tener sus características y tiene que comportarse, verse y hablar como tal. Y una vez ensayados todos estos pasos previos, vamos a pasar a la filmación y a la muestra. Si hacemos diferentes grupos de niñes, vamos a poder mostrarnos nuestro noticiero y vamos a poder divertirnos y compartir nuestras experiencias. Dentro de los juegos de roles que podemos encontrar en las materias de lengua, también vamos a proponer el juego de los titiriteros lectores. En este juego de títeres vamos a poder contar con dos roles que son los personajes específicamente que podamos encontrar dentro del juego y el personaje del narrador. Y acá vamos a jugar según el texto que tengamos. Y este texto dramático lo podemos elegir previamente. Puede ser un texto de autor o puede ser algún cuento que adaptemos para esta tarea. Y en este juego teatral también podemos incluir a la materia de artes visuales o plástica para la realización de los títeres. En este juego vamos a poder aprovechar lo que es valorar un texto teatral, iniciarse en la lectura expresiva y además jugar con roles mediante los títeres y crear personajes y sus voces. Dependiendo de los títeres que elijamos, también vamos a tener que investigar la forma en que podemos manipularlos, la forma en que habla este personaje, cómo se expresa, qué características tiene y también de qué forma podemos armar el escenario que van a tener estos personajes en títeres. Para este juego también vamos a necesitar guiones donde tengamos escrito qué va a decir cada personaje. Y ahora vamos a ir con la segunda materia para la cual le traemos propuestas, que es la materia de matemáticas. El primer juego que le traemos y la primera propuesta, recuerden que dividimos en propuestas juegos de roles o juegos o propuestas sensoperceptivas. Vamos a ir con un juego de roles que es muy fácil y que es muy adaptable, sobre todo la propuesta va dirigida al primero, segundo y tercer grado, pero es adaptable para grados superiores, ¿sí? Lo podemos adaptar al contenido y es el juego del supermercado. Dentro de este juego nos vamos a encontrar con dos roles que van a ser el del comprador o compradora y el de la cajera o el cajero. Con estos roles vamos a poder entablar diferentes acciones, vamos a poder jugar con objetos que tengamos en la casa, puede ser mercadería, pueden ser juguetes, pueden ser los mismos elementos que tenemos en la cartuchera y lo que vamos a hacer es ponerle precios, vamos a jugar con billetes que vamos a hacer, podemos pedirle para esto interacción con la materia de plástica y vamos después a pasar al juego y a la acción. Podemos generar desde como propuesta diferentes listas de compras, por ejemplo, y además podemos o adaptarlo a los diferentes contenidos. Con esto podemos hacer sumas, restas, todos números pares, números impares. Podemos jugar con los números que estemos aprendiendo, la familia del 100, 200, 300, las centenas, decenas, unidades. Y para los grados más altos, como es segundo o tercer grado, empezar con el tema de las tablas y después más adelante con las divisiones. Entonces las operaciones matemáticas que se pueden hacer y los problemas que podemos generar son muchos y lo podemos hacer mediante el juego. Y como este juego es un juego que lo podemos jugar tanto en clases como en la virtualidad y la idea es que lo adaptemos para la virtualidad, viene ahora la propuesta virtual. Que cada estudiante pueda generar su propia lista de precios. Otro jugador cualquiera puede elegir esa lista de precios y comprar y el otro debe prepararle el pedido. Sería como una manera virtual de compra y venta virtual como se hace ahora en este momento de confinamiento. También pueden generar un pequeño videíto cortito en donde se haga la acción de compra y venta a través de alguna aplicación de llamada, como por ejemplo WhatsApp o Zoom, uno que sea el cajero o la cajera y los demás sean compradores. Así podemos hacer el juego del intercambio. Otro juego de roles que proponemos para la materia de matemáticas, para cuarto grado en adelante hasta séptimo sería, puede ser adaptable para otros grados, es la de armar un campamento. La idea es poder organizar un campamento
en grupos, ¿sí? Generar grupos de 4 o 5 estudiantes y así poder armar un campamento con todo lo que eso conlleva desde el lado de las matemáticas. Y acá nosotros como docentes podemos brindarles información que nos hayamos inventado o realmente que puedan averiguar los diferentes precios de los camping, cuánto saldría una carpa, cuánto saldría un colchón inflable, qué se necesitaría de comida, las mochilas que deberían llevar. Y vamos a inventarnos toda esta situación para que ellos puedan calcular cuánto costaría irse de campamento y qué necesitarían para hacerlo. La idea es inventarnos una situación en la que podamos jugar en roles, en el sentido de que nosotros somos los que vamos a acampar, y de esta forma poder ir calculando diferentes precios. También podemos recalcular los recorridos, ¿sí? A cuántos kilómetros nos quedaría, y bueno, y así poder utilizar las medidas y los números en un juego. Al finalizar todo esto pueden generar un pequeño relato, un cuento o una dramatización nuevamente mediante videos. Puede ser como una pequeña dramatización grabada de una llamada grupal, donde arreglen y queden y vean los diferentes montos o los diferentes números que hayan averiguado y al final por cuál se decide. Vamos a pasar ahora a las actividades de matemáticas sensoperceptivas. Recordemos que cuando decimos sensoperceptivas son aquellas actividades que involucran o estimulan varios de nuestros sentidos, ¿sí? Así que acá vamos a trabajar muchísimo más con los que son mapas, recorridos y formas geométricas. La idea es que cada estudiante pueda generar su propio plano, ¿sí? Y su propio recorrido, ¿sí? La idea es que sea a modo de recorrido y que en ese recorrido pueda agregar un recorrido fantástico, una narración, que puede ser vamos derecho, por ejemplo, por un puente estrecho, hasta llegar a una casa magnífica en el bosque, y ahí vamos a ver un caudaloso río que corre y tenemos que cruzarlo por un puente que vamos a encontrar. Sí, vamos a ir generando como diferentes espacios a medida que vamos haciendo nuestro recorrido. Luego de que cada estudiante tenga su recorrido armado y narrado, vamos a intercambiar. A cada estudiante le va a tocar un recorrido que armó otro estudiante y vamos a utilizarlo y vamos a hacerlo en nuestras casas y veamos a qué lugares nos lleva este recorrido que hizo nuestra compañera. Acá vamos a jugar muchísimo con la creatividad y vamos a tener un primer acercamiento a lo que son los recorridos y lo que son los mapas, porque después podemos pasar a esta actividad. Vamos a pasar ahora sí a la construcción de un verdadero plano, a un verdadero mapa. Y para esto vamos a tener que hacer recorridos certeros, podemos ponerlos sobre un mapa verídico, como puede ser, por ejemplo, la ciudad de Mendoza. Y vamos a tener que generar este recorrido para, por ejemplo, una búsqueda de tesoro, y que puede terminar en cualquier parte de la ciudad. Esto va a ayudar mucho a que podamos visualizar gráficamente y geográficamente el recorrido de nuestro mapa y a aprender a hacerlos. Podemos también agregar diferentes códigos que nosotros inventemos con los estudiantes, códigos nuevos que nos diferencien y que nos informen diferentes cosas. ¿Sí? Ahí tendríamos como otro aprendizaje la interpretación de nuevos códigos inventados. Después vamos a pasar a jugar un poco con las medidas y las unidades de medida y para esto también vamos a inventarnos otra situación, otras historias, ¿sí? Como puede ser los hacedores de ropa, los costureros, las costureras, ¿sí? Para esto vamos a tener que tener un medidor o una cinta de medir. Cada uno va a hacer la medición de su propio cuerpo, en altura, en diferentes partes. Eso lo puede proponer el docente, la docente. Y la otra persona va a tener que hacer los moldes para generarle un traje o lo que sea. Para esto vamos a utilizar diario, tijeras y la unidad de medición, dependiendo de lo que estemos trabajando, que en este caso puede ser, si es con centímetros, pueden ser reglas o lo que sea. ¿Sí? La idea es generar diferentes molderías para supuestamente después coserlas y armar su propia ropa. Después, para las edades un poco más avanzadas, vamos a generar lo mismo, una historia, en donde vamos a realizar un viaje en familia. Para esto podemos hacer grupos de A2, de A3, de A5 o hacerlo de forma individual también y trabajar con la familia que tengamos nosotros. En este viaje vamos a necesitar el mapa de la República Argentina. Podemos trabajar también con la parte de ciencias sociales, de geografía o de ciencias naturales. Pero la idea es que tengamos un mapa ya en el cual trabajar
y elijamos de manera individual o grupal los puntos en los que queremos llegar o los que queremos conocer. Después de elegir ciertos puntos a recorrer durante nuestro viaje, vamos a empezar a tomar las medidas, cuántos kilómetros vamos a recorrer, a cuánto por hora deberíamos ir para llegar a tal hora, y vamos a empezar a armar todo nuestro viaje en cuestión de tiempo y medidas. Un juego más sencillo para primero, segundo y tercer grado, pero no menos importante, y sobre todo para la etapa en que estamos aprendiendo las familias de las decenas, las centenas y también las multiplicaciones. Puede ser que hagamos una llamada por Zoom y hagamos rondas numéricas. Entonces, según cómo vamos apareciendo arriba en la pantalla, en los diferentes cuadraditos, tenemos que tener todo el sonido activado, hacer silencio y ir por rondas numéricas. Por ejemplo, decir los números de 2 en 2. Entonces vamos a hacer 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Así también con las decenas, con las centenas y también lo podemos hacer con las tablas de multiplicar. La idea es que tomemos ritmo dentro de que la conexión nos los permita. Y el otro juego que es más de formas geométricas, que podemos incluirlo para sexto, séptimo grado, es generar diferentes formas geométricas con un elástico. Tener un elástico en la casa y generar diferentes formas geométricas con nuestros dedos para jugar con las formas y entenderlas de una mejor manera. A esto también lo podemos ampliar de las formas geométricas y podemos hacer que busquen tal forma geométrica en diferentes elementos de la casa. La idea es generar movimiento, expresión y creatividad en el uso de buscar las formas en diferentes objetos y espacios. Y estas fueron las propuestas para la materia de matemáticas. Estas solamente son algunas ideas. Esperamos que las adapten y bueno, que después nos cuenten a ver qué tal salió.